Estados Unidos es sin lugar a duda la nación más poderosa que ha existido en la historia. Sin embargo, muchos se preguntan cómo unas colonias británicas lograron convertirse en el imperio más influyente que ha pisado la Tierra. Para saber la respuesta, nos hemos de remontar muchos años atrás. La primera vez que se trasladaron personas a América fue, muy seguramente, desde la actual Rusia en la prehistoria. Recientemente tenemos datos que afirman que los vikingos también llegaron desde Groenlandia y hicieron un asentamiento. A las nuevas tierras las llamaron Vinland, sin saber que era el nuevo continente. Obviamente, uno de los que más asentaron fueron los españoles, que en su conquista llegaron a Norteamérica también, destacando Ponce de León como descubridor de la Florida. También estuvieron los franceses que fundaron Quebec y nombraron a la Luisiana en honor a Luis XIV. Ahora sí hay que resaltar a los ingleses, que reclamaban Norteamérica desde una expedición que hicieron en 1497. Un hombre llamado Gilbert obtuvo el permiso de la reina para crear los primeros asentamientos británicos en la zona en 1583, St. John's. Ese asentamiento fracasó y Gilbert murió, pero su hermanastro se hizo cargo de la empresa. Este creó otra colonia en una isla cercana, pero también acabó desapareciendo. La razón por la que fracasó sigue siendo todo un misterio a día de hoy. Años después, acabada la guerra con España, volvieron a intentar ocupar Norteamérica y en 1607 fundaron Jamestown. Sin embargo, aunque perduró, 73 de los 105 colonos murieron. Esta colonia tuvo conflictos con los indios Powhatan, que al principio fueron amistosos, pero al ver que cada vez se apoderaban de más tierras, empezaron una guerra y el comandante John Smith fue herido. Sin embargo, se cuenta que Pocahontas, la hija del jefe Powhatan, salvó a John Smith cuando fue capturado y además ayudó a los colonos llevándoles comida. Luego de unos años fue secuestrada y se quedó a la fuerza con los colonos. Luego se casó con uno de los colonos y tuvieron un hijo, Thomas. Ocurrió la masacre de Jamestown, donde los indígenas mataron a 400 colonos, a un tercio de ellos. Un grupo de peregrinos viajó también a Norteamérica, pero esta vez firmando un contrato que les desvinculaba de cualquier gobierno o legislación y fundaron el asentamiento Plymouth, una gran comuna anarquista que usó una especie de sistema socialista anticuado que acabó matándolos de hambre, pues en este asentamiento todo lo que se recolectaba, creaba o producía era para la comuna. Iba a un granero comunitario donde los colonos cogían lo que querían. Esto hacía que la gente no trabajase, porque pensaban que no había necesidad si otro hacía el trabajo y ellos podían coger sus frutos. Esto no fue nada sostenible y se produjo una hambruna fatal que mató a muchísimas familias de peregrinos. Los supervivientes de esta hambruna empezaron a cuestionarse su organización económica y la forma que tenían de hacer las cosas. Bradford, el líder del asentamiento, cambió este sistema a uno donde se les asignaba a cada familia una parcela de tierra, y todo lo que producían era para ellos mismos y esa parcela. También con el derecho a intercambiar con las otras familias, es decir, crearon la propiedad privada. Bradford escribe: a partir de ese entonces, ningún deseo general ni hambre hubo entre ellos desde ese día. En 1624, los colonos habían cosechado tanto que empezaron a exportar trigo y maíz a Inglaterra. Absolutamente todos los colonos que llegaban a Norteamérica practicaban ese sistema comunista. En la ya mencionada Jamestown, solo la mitad de los colonos recién llegados sobrevivían. Se dice que solo un quinto de los hombres trabajaban y los demás vivían a costa de ellos. En 1614 se estableció el mismo sistema en las demás colonias británicas. Posteriormente se usaría el sistema mencionado en Plymouth. Y uno de los comandantes de una de las colonias escribió: luego de esto había tanta abundancia que cada hombre podía procurarse de vivir entre lujos de su propia industria. Años después, unas cuantas colonias formaron la Confederación de Nueva Inglaterra, mientras en el sur se usó la esclavitud con esclavos llevados de África. En los años posteriores, suecos y holandeses formaron colonias. Estos últimos crearon Nueva Ámsterdam, luego de comprarles tierras a los indígenas. Sin embargo, los ingleses les arrebataron la ciudad y formaron Nueva York. Las ahora llamadas 13 colonias, ya había más de 2 millones de habitantes en 1770. Aunque cada colonia era independiente políticamente de las otras y se decidían las leyes con una versión a pequeña escala del parlamentarismo inglés. Sin embargo, no podían ejecutar muchas leyes, ya que la última palabra la tenía siempre la corona.
Un acontecimiento curioso es el Santo Experimento Cuáquero, donde Pensilvania estableció un sistema con separación de poderes, representación, libertad individual colectiva y libre comercio, dados por un colono miembro de una secta, la Sociedad Religiosa de los Amigos, cuyos miembros se llamaban Quakers. Aquí incluso se reivindicaba la igualdad de todos los seres humanos. Los cuáqueros, aparte, eran pacifistas, y este microestado no tenía ejército, cosa que causó muchos problemas y acabaron contratando a sheriffs no cuáqueros para que protegieran el lugar. Cuando empezó la guerra del Reino Unido contra otras potencias, este microestado pidió separarse de Gran Bretaña porque, como ya he dicho, los cuáqueros eran pacifistas. Al final, el experimento cuáquero acabó luego de casi 80 años de libertad y prosperidad. Luego de unos años en una guerra con Francia, Reino Unido envió a un joven comandante, George Washington, a expulsar a los franceses de Ohio y Canadá. Sin embargo, Washington fue derrotado. Posteriormente, Benjamin Franklin hizo la propuesta de que para protegerse de los franceses, las 13 colonias británicas se tenían que unir en un mismo gobierno, con un presidente que designe el propio rey y un consejo por asambleas de las distintas colonias. Sin embargo, no se aprobó la unión porque concedía igualdad de recaudación de impuestos y cada colonia quería su independencia fiscal. En la extensa guerra, el Reino Unido quedó como vencedor frente a Francia y otras potencias. Sin embargo, esta victoria costó muchísimo y esto causó que se subieran los impuestos a cantidades desorbitadas. Hemos de recordar que hasta ese entonces los colonos casi no pagaban impuestos y hacía la vista gorda cuando expulsaban o masacraban a los indios. Hasta ese entonces no les molestaba que no tuviesen representantes en el Parlamento inglés porque de momento no les estaban molestando mucho con los impuestos. Pero en ese momento se dieron cuenta de que la última palabra siempre venía de Inglaterra y tenían que cambiar. Empezaron a pedir representantes de las colonias en el Parlamento, ya que esta subida extrema de impuestos fue un golpe brusco al estilo de vida de los colonos, que ya no vivían libres. Es así que los colonos propusieron una declaración de derechos, la famosa Declaration of Rights and Grievances del 1765. En esta declaración pedían que los impuestos fuesen puestos por representantes de forma formal en los distritos, pero no se hizo nada ya que los ingleses pensaban que si le daban a los americanos representación, también la pedirían los irlandeses, los indios y los africanos, que también eran parte del imperio. Por lo tanto, debido a este miedo, no les concedieron ningún tipo de representación y se siguió consolidando la hegemonía inglesa en el Parlamento. Los indios, ya hartos igual que los colonos de los británicos, empezaron a luchar contra las fuerzas británicas y sobre todo un asalto a Virginia donde murieron 100 personas. También 4 indios mataron a un profesor y a sus alumnos, aunque el profesor imploró que tuvieran misericordia con los niños. Luego de esto se empezaron a dar recompensas a quien matase indios. Hubo un indio en concreto llamado Pontiac que, influido por las ideas de los Delaware, quería expulsar a los colonos y volver al estilo de vida indígena. Este mismo empezó una rebelión donde intentaron asediar un fuerte. Los colonos tenían un plan para infectarlos con viruela, aunque no se sabe si funcionó. Luego de varias batallas, los ingleses perdieron en lo que se llamaba Masacre de Devil's Home. Los colonos empezaron a ver que la corona no haría nada por ellos y empezaron a protestar para que les ayudaran contra la amenaza. Surgió un grupo extremista llamado Paxton Boys que empezó a masacrar indios en forma de venganza. Se ofreció una recompensa para quien encontrase a los terroristas, pero no se encontraron culpables. Pontiac perdió apoyo y se vio obligado a firmar un tratado de paz donde el gobierno británico hizo la Carta de Derechos a los Indios, donde se declaraba que la zona fronteriza se convertía en una gigantesca reserva india. A quienes no les gustó ese tratado fue a los colonos, que no les gustó que no pudiesen ocupar las zonas que ya antes habían conquistado en la guerra con Francia. Habían quedado atrapados en las 13 colonias sin derecho a expandirse más. Esto, más la ya mencionada subida extrema de impuestos, que no estaban representados, fue haciendo que en el imaginario colectivo de los colonos se fuese poco a poco formando la imagen de que en Inglaterra eran infravalorados y de que el rey era un tirano.
En el Parlamento inglés se aprobó la famosa Ley del Timbre, un impuesto indirecto que iba a los documentos del papel, barajas de cartas, periódicos, cuentas, libretas, testamentos y, en definitiva, toda hoja de papel escrita tenía un impuesto. Se empezaron a formar asambleas, la gente furiosa contra este impuesto y las colonias ardían de rabia contra la corona. En 1765 se formó el Congreso de la Ley del Timbre, donde se reivindicaba que los únicos con derecho a recaudar impuestos eran las asambleas coloniales. Los conservadores británicos escribieron un documento llamado Taxation, No Tyranny. En el documento se reivindicaba que Gran Bretaña, como protegía a las colonias, tenía el derecho a quitarles el dinero sin que ellos pudiesen decidir dónde ir. Los colonos no reaccionaron bien a esto, ya que ya sabían que no les protegía la corona, porque en el conflicto contra Pontiac y los indios no hicieron absolutamente nada. Se podía apreciar cómo los colonos se sentían infravalorados, pero eso no significaba que tuviesen en ese momento un sentimiento de secesión. Lo que pedían era autonomía y menos impuestos, pero la mayoría consideraban al rey como su líder. Aunque luego de todas las revueltas de la Ley del Timbre, sí que se apreciaba un fuerte sentimiento de independencia. En la Convención de Virginia, Patrick Henry recitó estas palabras en 1775. «Dadme la libertad o dadme la muerte». Estas palabras y el discurso entero fue el principal acontecimiento impulsor de la Revolución. Esas palabras empezarían la guerra. Hay que entender que, en sí, la principal idea de los colonos al llegar a América era la libertad, no estar condicionados por reyes y poder vivir de su propio sustento. Desde el principio, su imaginario colectivo iba siempre hacia la idea de que el hombre nace y debe ser libre. Sabiendo esto, no es difícil entender que en Boston se creara un grupo activista llamado Hijos de la Libertad. Sus métodos de protesta eran extraños cuanto menos. Por ejemplo, colgaron un muñeco vestido de recaudador de impuestos. Estos grupos empezaron a expandirse por todas las colonias, pero en Boston fueron los más activos. Finalmente, en 1766, el Parlamento retiró la Ley del Timbre, frente a todas las protestas. Sin embargo, a la vez que pasó esto, el Parlamento enseñó su as bajo la manga, ya que presentó una declaración donde se estipulaba que el Parlamento inglés tenía pleno control sobre toda acción legislativa e impuesto. Los Hijos de la Libertad protestaron también por esta medida en el famoso canto de No taxation without representation. No querían ningún impuesto que no hubiese sido representado formalmente por un representante de los distritos de las colonias. Era abusivo que la corona decidiese sobre los ciudadanos de las colonias. Frente a las protestas, retiraron el impuesto frente al terreno y a la propiedad privada. Pero una vez más el Parlamento tenía un as bajo la manga, ya que impuso otro impuesto a absolutamente todas las manufacturas de Inglaterra frente a las colonias. Esto causó gran revuelo en las colonias, pero no solo allí, pues esta vez también afectaba a los británicos. Muchas empresas cerraron y la tasa de paro nunca había sido tan alta. Esto hizo que se empezaran unas manifestaciones contra la recaudación de impuestos de la corona que fueron multitudinarias. Tanto que en Boston, frente a una protesta de 400 personas porque a un fabricante de pelucas se le estaba abusando fiscalmente, se empezaron a lanzar todo tipo de objetos a los 13 soldados británicos que allí estaban, apuntando con sus rifles a la multitud. El capitán de esa división de soldados le dijo a sus compañeros que no disparasen, pero por accidente, o eso cuenta una de las versiones, una de estas armas se disparó y posteriormente todas arremetieron con sus balas contra la población indefensa y rabiosa.
Murieron 3 hombres y posteriormente 2 más por las heridas, que pasaron a la historia como mártires y símbolos para los hijos de la libertad. Este acontecimiento está redactado en todos los libros de historia como la masacre de Boston. Los soldados fueron juzgados en un juzgado popular, y las únicas represalias que hubo fue marcarles los pulgares ardiéndolos con metal al rojo vivo. Esta fue la primera vez en que una protesta fue apagada con la pólvora. Ahora había una verdadera prueba de tiranía de la corona. Otro grupo independentista conocido como los Reguladores se enterneció en una batalla contra los soldados británicos cuando uno de los soldados disparó a un miembro del grupo cuando éste estaba intentando negociar la paz. Esta batalla fue ganada por los ingleses. El siguiente primer ministro revocaría los impuestos a las manufacturas que llamaron leyes Townshend, menos el impuesto sobre el té, cosa que dio a entender a los colonos que por mucho que pudiesen hacer algo bueno por ellos, la última palabra siempre la tenía el Parlamento y la corona. A partir de esta medida, en 1773 la Compañía Británica de las Indias Orientales estaba a punto de quebrar, así que el gobierno le inyectó dinero público y le permitió a la empresa operar libre de impuestos en las colonias americanas. Esto se llamó Acto del Té o Tea Act. Ese intervencionismo británico no le gustó nada a los colonos, ya que ponía como monopolio a la Compañía Británica. De hecho, los colonos empezaron a comprar el té a la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales porque, aunque les costase más caro, no apoyaban a la corona. Pero sobre todo se empezó a maquinar una de las protestas más importantes y que marcarían la historia de Estados Unidos. El 16 de diciembre de 1773, los Hijos de la Libertad efectuarían la mayor protesta que hubiesen hecho, el Tea Party. Este consistió en que se disfrazaron de indios Mohawk y asaltaron unos navíos que estaban cargados de té, echaron el té fuera de los barcos y abrieron las cajas con hachas mientras 800 personas desde el muelle protestaban contra los ingleses. Aunque ya todos los colonos estaban hartos del Reino Unido, la mayoría no vio con buenos ojos que se asaltara una propiedad privada en forma de protesta. Por muy noble que fuese su causa, la violencia no estaba justificada. Es por eso que personajes como Benjamin Franklin dijeron que se debía de pagar una indemnización a los dueños de dichos barcos. Incluso él mismo se ofreció a pagar. Pese a que no mucha gente se vinculaba con el Tea Party, los ingleses cerraron el puerto de Boston y aplicaron la ley marcial. Aparte, impusieron las llamadas leyes intolerables en 1774. Estas leyes eran para intentar remediar las insurrecciones americanas. Incluyen, aparte del cierre de Boston, eliminar todo gobierno autónomo colonial o asamblea, poner a disposición de los ingleses el poder y, la más importante, una ley de acuartelamiento porque la corona había enviado allí a 10.000 soldados y mediante esta ley se obligaba a los ciudadanos a alojar a los soldados. También, si era necesario, se podía desalojar a las familias de sus casas para que hubiese espacio para los soldados. Luego se juntaron las asambleas de las 12 colonias y formaron el llamado Primer Congreso Continental, donde se escribió una carta al rey pidiendo que se eliminaran las leyes intolerables. El rey no respondió. Esto causó que se crease un segundo Congreso Continental donde se aprobó que se creasen gobiernos autónomos sin vinculación a Inglaterra y que tuviesen un ejército continental al frente del comandante ya mencionado George Washington. Al contrario de lo que les permitía hacer la corona en las leyes. Esto fue para muchos el inicio de la revolución política. Pero hay que recalcar que estas medidas aprobadas eran ilegales y que era prácticamente una proclamación de guerra. A partir de este momento se empezaron a entrenar tropas y a comprar armas que muchas eran requisadas por el ejército británico que poco a poco iba descubriendo los planes de los colonos. Se organizaron milicias y grupos paramilitares. Se ordenó el arresto de activistas como Samuel Adams y John Hancock, que se refugiaron en Lexington. Allí, los colonos se estaban organizando frente a la posibilidad de un ataque de los británicos. El 18 de abril de 1775, 700 soldados británicos arremetieron contra Lexington. Sin embargo, en una cabalgata infalible, se les avisó a los habitantes de que venían los ingleses a buscar a Adams y Hancock y pudieron prepararse antes de la llegada de estos.
dando lugar al inicio de la guerra, dando lugar al inicio de una revolución que marcaría el destino de la humanidad. Esta fue una ardua batalla que forzó a los británicos a refugiarse a Boston. Los siguientes meses fueron sangrientos para los británicos. No se esperaron la insurrección y se refugiaron en unas pocas ciudades. Los revolucionarios, que se llamaban a sí mismos patriotas, intentaron tomar Quebec y Canadá, pero no lo consiguieron. Se empezaron batallas contra los británicos, pero estos resistieron aunque fuesen pocos, ya que debido a la lejanía era difícil enviar tropas a América desde Gran Bretaña. Aún así, llegaron refuerzos, pero tan atrasados que, con los meses que tardaron en llegar, George Washington ya había reclutado a un ejército tan numeroso que podía enfrentarse a cualquier amenaza, incluida la mayor potencia en ese momento, Inglaterra. Al llegar los refuerzos, los ingleses tomaron Nueva York y estaban decididos a acabar con la insurrección. Sin embargo, en el Segundo Congreso Continental, el día 4 de julio de 1776, se reunieron 56 representantes de las colonias, incluyendo a George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, los padres fundadores, que redactaron la famosa Declaración de Independencia de la Nación de los Estados Unidos de América, también creando la bandera y los símbolos de la nación. Los patriotas tenían ya una bandera a la que adorar que contaba con 13 estrellas y 13 barras representando a las 13 colonias que formaban los Estados Unidos. Los británicos buscaban dividir los frentes en dos, conectando Nueva York con la frontera con la Reserva India. Los indios lucharon a favor de los británicos porque sabían que si se independizaban, las 13 colonias no respetarían la acta inglesa, donde no se podía seguir expandiendo a través de las reservas indias. Sin embargo, este plan de los ingleses demoró demasiado en ejecutarse, tardando 4 meses, esperando noticias de la corona. Cuando por fin empezó la operación, los patriotas tenían el doble de tropas y en la devastadora batalla de Saratoga, los británicos fueron brutalmente aplastados. La noticia de la revolución había llegado a oídos de los enemigos de Gran Bretaña, Francia y España, que vieron la oportunidad perfecta para molestar al rey, ya que Francia había perdido Canadá de manos de los ingleses y España quería recuperar Gibraltar y Menorca, que también eran territorio inglés. Es por eso que las dos potencias entraron en la guerra a favor de los estadounidenses. En todos los frentes, incluyendo el Caribe, la India, Norteamérica y Europa, se luchó esta ferviente guerra que había escalado mundialmente. Los británicos estaban siendo derrotados, y se les ocurrió enviar un tratado de paz donde les daban exigencias que pedían los patriotas hace unos años. Representación parlamentaria, bajada de impuestos, pero ya era muy tarde para la paz. Los patriotas querían independencia y no aceptarían un pacto. Los británicos entonces hicieron un cambio de planes, invadieron una ciudad en Virginia tanto naval como terrestremente con ayuda de refuerzos que vinieron a Nueva York. La ciudad conquistada se llamaba Yorktown, el lugar donde se libró la batalla más sangrienta de la Revolución. Los franceses y los estadounidenses acorralaron tanto por mar como por tierra al ejército inglés. Viendo que estaban perdiendo la batalla, los británicos no vieron necesario sacrificar más vidas y se rindieron en esta batalla y en todo el frente estadounidense, centrándose solo en defender Gibraltar y la India. La corona inglesa reconoció la independencia de los Estados Unidos. Aún así, el inicio no era un país, era una confederación de diferentes estados que colaboraban, pero no había un gobierno central. Lo único que tenían en común era el ejército. Todas las otras funciones eran autonómicas.
Al frente de esta confederación estaba George Washington. No fue hasta 1787, 11 años después de la proclamación, que se acordó pasar de una confederación a una federación, donde había mucha autonomía, pero aún así había un gobierno federal supraestatal que representaba a todos los estados. Se creó este país por fin al firmar la Constitución de los Estados Unidos ese año. La Constitución fue escrita con los valores de la Ilustración de separación de poderes, representación, república, democracia formal, entre otras. Es por eso que se considera a Estados Unidos como la primera democracia formal. Sin embargo, no era una democracia realmente, porque solo podían votar según la ley en los primeros años los blancos. Los nativos que quedaban no podían votar y no eran considerados ni seres humanos, al igual que los esclavos negros. Poco a poco, esta pequeña nación se convertirá en un gran imperio y en un orden político mundial. Sin embargo, la verdadera razón de la fuerza de Estados Unidos, la verdadera razón de que se convirtiese en el país más poderoso de la historia, fue la gente. Los hombres que criaron esas tierras eran los mayores intelectuales de la época. Estamos hablando de gente que entre ellos hablaban latín y griego antiguo, que sabían de economía, política y filosofía, como ninguna otra civilización. Que transmitieron ideas de libertad. Parece casi un milagro como tantos hombres cultos e intelectuales se juntaron en un mismo sitio y en una misma causa. Hablemos ahora de los padres fundadores. Thomas Jefferson fue un abogado que vivió en París, donde descubrió las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa. En la Declaración de Independencia, él escribe que una nación ha de tener los derechos a la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, y que los gobiernos lo que han de hacer es proteger esos derechos. Luchó por la libertad religiosa, fue presidente de Estados Unidos y fundó la Universidad de Virginia, porque para él un país fuerte es aquel que tiene una clase gobernante, culta e intelectual. Es así que en su tumba no pone que fuese presidente, sino que pone que él redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, porque quería dejar un legado intelectual. John Adams también era un abogado, pero él lo principal que hizo fue defender la declaración que Jefferson había redactado. Frente a gente en el Congreso Continental que no estaba a favor de la independencia para evitar la guerra con Gran Bretaña, él convenció al prójimo para luchar por sus derechos y libertades. Como dato curioso, John Adams y Thomas Jefferson murieron exactamente el mismo día, que aparte ese día coincide con el 50 aniversario de la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 1826. George Washington era diferente a los otros. Era intelectualmente sencillo y no había leído mucho, pero tenía un carácter tan fuerte y era tan buen militar que cuando ganó la guerra le pidieron que se proclamase rey. Al fin y al cabo era lo normal en esa época que hubiese reyes. Así estaba Europa. Pero él, en una famosa escena, se quitó los lentes y dijo: «He perdido la vista luchando esta guerra. He perdido la vista luchando por vosotros. He perdido la vista luchando por la libertad. ¿Cómo os atrevéis a dejarme romper el juramento moral que he hecho y dejarme quedarme con el poder?» Así, sus generales, según los escritos, se pusieron a llorar dándose cuenta de que estaban frente a un hombre extraordinario, que establecía un gobierno de libertad individual y colectiva. De hecho, tenía tantos seguidores que nadie se atrevió a presentarse en contra de él en las primeras elecciones. No tuvo ni que hacer campaña, y se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. Se cuenta que al acabar la guerra, el rey de Inglaterra, Jorge III, dijo: «Si Washington renuncia al poder, se convertirá en el hombre más grande vivo en este momento». Y lo dijo a Washington, quien había luchado contra él. Y así lo hizo. Fue a Filadelfia, entregó su espada y se fue a su finca, entregando el poder a la gente para que decidiese quién sería el líder, que la gente lo elegiría un tiempo después como presidente. También hay que recalcar a Alexander Hamilton, que fue una persona muy polémica. Él era estatista y lo consideraban algunos como un oportunista. Creó en el Banco Central estadounidense y él creía en que el Estado usase proteccionismo para dirigir a los habitantes. Muchos intérpretes de la Constitución y la Declaración de Independencia argumentan que Hamilton impuso ideales en contra a los originales de la libertad y de democracia
ya que él hizo el Estado más adelante. Es muy curiosa su muerte, ya que en ese tiempo se hacían duelos donde se disparaban a los pies, a las piernas, a los brazos o al aire, y quien primero lo hiciese ganaba. Sin embargo, él propuso un duelo contra un oponente político, el cual perdió, pero le disparó en la cabeza, matándole. Por último, Benjamin Franklin, que era el más sabio y viejo de los padres fundadores. Él era inventor, de hecho inventó el pararrayos, y era muy inteligente, pero se caracterizaba principalmente por difundir que para crear una sociedad productiva hay que expandir valores morales fuertes.